Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. De parte de Ediciones Luciana del Grupo Planeta, reiteramos muchísimas gracias por estar todos aquí. Se queda un poco pequeño el aforo, Paloma, y quiero agradecer a todos nuestros invitados con motivo del nuevo libro de Paloma, de otras fronteras, otras realidades. A Cristian Galvez, sabéis de Cristian que es presentador, pero también otra faceta suya es la de actor y escritor. Siempre ha mostrado un gran interés por los enigmas, por las historias que ocultan algo misterioso y difícil de explicar. Actualmente trabaja presentando el concurso Pasapalabra, pero también ha pasado por otros programas y ha tenido hasta tiempo para escribir, desde libros de anécdotas históricas como Que la historia te acompañe, hasta novelas en las que no falta la dosis de misterio, como Matar Leonardo da Vinci y su próxima aventura literaria, que se va a empezar por Miguel Ángel, ¿puede ser? A su lado tenemos a Esperanza Herrázabal. Muchas gracias por venir. Es una de las más prestigiosas y experimentadas astrólogas de España. Conoce como nadie los secretos del zodiaco. Es astróloga, vidente y tarotista. Todo el mundo la conoce bien por su faceta televisiva. Creo que no llevas más de 25 años. Llevo más ya, llevo más. Más de 25, 30 años. No había nacido Cristian. Creo que no habías nacido tú cuando empezaste. Está en nuestras televisiones desde siempre, hablando del horóscopo, tiene una solvencia avalada por el conocimiento de miles de consultas atendidas y de muchísimos años de investigación. Y corrígeme, Esperanza, si me equivoco, si ahora mismo estás colaborando en Telecinco y en Yodono. Sí. Al lado derecho de Paloma tenemos a Javier Pérez Campos, que aunque es muy joven, un periodista muy joven, no diremos cuántos años tiene, pero es muy joven. Secreto. Dilo, es un misterio. Los puede decir, que todavía los puede decir. Nos deja a todos muy mal, hasta Cristian lo deja. Pero aún así lleva 16 años dedicado a la búsqueda de historias ocultas y fenómenos extraños, ¿no? Es redactor y productor del programa Milenio 3 en la cadena SER y redactor del programa Cuarto Milenio de 4. Has colaborado también en Onda Cero, Punto Radio, Telecinco y ahora mismo también las revistas Hay un Cero y Más Allá, que son también de nuestro grupo. Y has rescatado antiguas historias y compilado en Búsqueda de lo Imposible, uno de tus libros, y Los Ecos de la Tragedia. Actualmente continúas investigando viejos enigmas olvidados y tienes una sana obsesión por los casos para recorrer las eternas sendas de misterio. Por los casos imposibles. Por los casos imposibles. Eso es lo que más le gusta. De eso Paloma sabe mucho. ¿Qué decimos de Paloma que no sepáis a estas alturas? Paloma, pues que es farmacéutica y psicóloga, lo primero de todo. Tiene una faceta muy interesante. Ya desde su juventud fue muy dada a las premoniciones, se traslada de Madrid a Guatemala. Allí aprende que hay otras vías de percepción distintas a los 5 sentidos tradicionales. Practica la psicometría, realiza viajes astrales, comienza a ver el futuro en una bola de cristal, entre otras experiencias, y al regresar a Madrid estudia psicología, astrología, quirología, todas las guías que pueden haber, numerología, cábala también, mitología. Yo no sé cómo te ha dado tiempo, Paloma, de estudiar tantísimo, es increíble. Fundas el primer... Es que es lo que más me divierte. Estudiar. Esto que lo escuchen todos los chicos. Estudiar es divertido también. Pero divertidísimo. Y fundas, Paloma, el primer gabinete de futurología de la capital. Sí, señor. Después se suceden diversas colaboraciones con el doctor Jiménez del Oso, con Jesús Hermida, con José María Íñigo, y también redactar horóscopos en distintas revistas como Vogue y Mujer Hoy. Muy interesante también es que el padre José María Pilón, del grupo EFTA, la incorpora como sensitiva a su equipo de investigación y así bebe en directo, que a mí eso me apasiona, que hayas vivido en directo lo de las caras de Belmez, la investigación en el Palacio de Linares, del Museo Reina Sofía, entre otras, ¿no? Más tarde también se incorpora como colaboradora eventual en el programa de Ike, de Cuarto Milenio. Su gran pasión es el tarot, lleva años impartiendo también clases y colabora con otras materias relacionadas con la antigua sabiduría hermética y encima le obligamos a escribir libros y encima venden muchísimo.
Y es un éxito. Escucha, me obligáis a escribir libros con fecha de entrega. Me tratáis Somos fatal mimadas. porque estáis... ¿Cuándo terminas? ¿Tienes algo ya? En fin, terrible. Pero te queremos mucho. Y Espero que sí. muchísimo. Estamos encantados, Paloma, de que hayas cumplido con las fechas muy bien y tengamos aquí este pedazo de obra. Muchísimas gracias a todos también, Cristian, Esperanza, Javier. Y Javier, creo que empiezas tú. Vale. Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos por venir y a Paloma por permitirme estar aquí en un día tan especial. Y tengo que confesaros, antes de empezar a contar nada, que no puedo ser objetivo. Voy a intentarlo, voy a intentar ser objetivo, pero a Paloma le tengo un aprecio enorme y no es una cosa infundada. Voy a contaros por qué, porque luego hay otros charlatanes con los que he trabajado y a los que he terminado desechando. Es decir, que esto no es porque sí. Yo a Paloma la conocía como vosotros, de verla en televisión, de haber leído cosas sobre ella, de haberla visto en entrevistas. Y cuando empiezo a trabajar en Cuarto Milenio, cuando llevo ya un año, una cosa así, empiezo a hacer reportajes, me ponen la prueba de fuego, que es tienes que viajar con Paloma Navarrete. ¡Oh, qué Y miedo! yo decía, bueno, confiaba plenamente en la objetividad de mis compañeros, en que eran unas personas absolutamente serias, rigurosas, pero yo decía, no sé, Paloma acierta tantas cosas cuando las llevan a las investigaciones y de pronto da una fecha y da un nombre, que decía, yo en este viaje la tengo que pillar, a ver por dónde me sale, a ver qué dato coge, a ver lo que sea. Y recuerdo que iba en el tren y decía yo, mira, va y tan tranquila, leyendo el periódico, esta mujer no sabe ni a dónde va, porque yo le dije que íbamos a Córdoba y ya está, no sabía nada más. Yo la semana anterior había viajado precisamente a ese caso, a Córdoba, a entrevistar a la familia que estaba angustiada en una casa, en un palacio precioso en Villanueva del Duque, porque allí veían una sombra, tenían 2 hijos, el hijo mayor decía que él oía cosas y el pequeño las veía, y bueno, estaban muy asustados. Entonces Paloma llega a la casa y nada más abrir la puerta, dar la bienvenida a la familia, Paloma le dice al niño pequeño, bueno, pero si tú ves cosas, y al grande le dice, ¿y tú oyes? Entonces yo ya me quedo de lado, porque la única persona que sabía datos de aquello era yo, nadie podía haberle dado nada. El cámara cabreadísimo diciendo, espera Paloma, que tenemos que grabar esto, tenemos que ahora volver a repetir la entrada. Y entonces ya me di cuenta de la espontaneidad absoluta de Paloma, ¿no? En cualquier momento podía arrojar un dato. Y eso precisamente ocurrió aquella tarde, noche, en Villanueva del Duque, porque Paloma de pronto empezó a dejarnos alucinados con cosas que ni la propia familia ni la propia población de Villanueva sabía. Ella de pronto contacta con un hombre de iglesia, con lo que parece un sacerdote, que iba rondando por una parte de la casa, precisamente donde los niños veían una sombra como con una túnica oscura, caminando. Ella no sabía nada de todo eso para no influenciarla, y de repente ella establece un contacto con este hombre y el hombre le dice que es un hombre de iglesia, emisario o escribano de la Casa Grande, le dice. Todos creemos que la Casa Grande en aquella época pues sería el ayuntamiento, ¿no? El caso es que ese día Paloma nos deja asombrados, nos marchamos y lo impresionante es que al día siguiente o a la semana siguiente Alejandro López Andrada, el colaborador de la zona, empieza a bucear en los archivos y empieza a sacar información que nos deja helados, porque la Casa Grande era el lugar donde se aparecía ese hombre. Allí había vivido un cura, aquello había sido un convento antes de una desamortización, había un cura muy avaro que no quería marcharse de la casa porque tenía un tesoro escondido en la parte de arriba de la casa. Todo eso no lo sabíamos hasta que Paloma de pronto arrojó una serie de datos, incluso una fecha muy concreta, que coincidía con la desamortización de aquel antiguo convento, y nos dejó impresionadísimos. Y recuerdo que en ese viaje, en la cafetería del tren, yo sometí a Paloma a un interrogatorio que no sé ni cómo lo aguantó la pobre durante 2 horas, preguntándole, pero bueno, ¿esto cuándo empezó? ¿Tú cómo los ves? ¿Qué es lo que te cuentan? Y desde ahí he tenido la suerte de poder viajar con ella muchas veces, de poder llevarle investigaciones y que ella me arroje datos y me sorprenda siempre, porque Paloma siempre me sorprende. Pero lo más bonito ya no es solo la investigación, sino, por ejemplo, cuando nos vamos a Badajoz, tenemos 4 horas en coche y Paloma y yo vamos hablando durante las 4 horas sin parar y me va contando sus historias y yo me quedo alucinado, ¿no? Y en esos viajes yo siempre pensaba, ¿cómo molaría que Paloma y yo pudiéramos grabar esto y contárselo a la gente? Porque la gente iba a flipar con estas historias que cuenta, ¿no? Y de repente
aparecen los libros de Paloma y sirven para eso, ¿no? Sirven para contar a la gente sus historias, para que casi nos sintamos igual que yo me siento cuando voy en un coche con ella y me va contando sus vivencias, sus aventuras, y es maravilloso, ¿no? Yo este libro lo he devorado prácticamente en dos días. Yo sé que esto duele mucho porque cuando un escritor se tira a lo mejor 1 año, 2 años escribiendo y luego le dicen que se lee el libro en 2 días, es una faena. Pero eso es buenísimo. Es muy bueno. Y de hecho hay momentos en los que uno tiene que pararse y darse cuenta de que está leyendo un ensayo, ¿no? Y decir, joder, es que estoy leyendo un ensayo, esto no es una novela, esto no es una novela de caballerías, de estas... Porque en el libro de Paloma hay brujas, hay hechizos, hay magia, nos habla del equilibrio cósmico, que a veces se sirve incluso de organismos como Hacienda para ir a por sus víctimas, ¿no? Y lo bonito es que lo cuenta... Muy frecuente. Más de lo que esperaríamos, yo creo. Y lo bonito es que Paloma lo cuenta con una naturalidad absoluta, tal y como es ella, con una forma de narrar que es ella, que la estamos viendo prácticamente. Yo cuando leía estaba viendo a Paloma contándome esas historias. Y bueno, yo quiero darle las gracias porque hace muy poco estuve en Galicia haciendo un reportaje sobre la eterna historia de ánimas que regresan del purgatorio para dar un mensaje a los familiares. La Santa acompaña. Y la gente, los expertos en antropología gallegos me decían que esa era una leyenda que estaba muriendo, que los niños de ahora ya no conocían ese tipo de historias, que habían acabado sucumbiendo al Halloween, a todas estas festividades que nos llegan de fuera. Y por eso que de pronto llegue Paloma con un libro como este, que nos hace ser conscientes de que hay algo más, aparte del último modelo del iPad Pro o del último modelo de teléfono, que hay algo trascendente. Y eso es una resistencia a toda esa gran conspiración, creo yo, de ser seres absolutamente materialistas, alejados de lo trascendente, seres preocupados por el consumismo. Que llegue Paloma con este libro en un momento así, para decirnos que hay algo más, para abrirnos la puerta al menos a la duda, pues es maravilloso. Así que yo le quiero dar las gracias a Paloma y las gracias también a todos vosotros, porque el hecho de haber venido aquí hoy es también una muestra de que también queréis al menos asomaros a esa puerta maravillosa que nos abre Paloma hacia lo trascendente. Así que muchas gracias. Pues yo después de lo que ha dicho Javier sin palabras me he quedado. Pero sí que me gustaría, desde mi experiencia y desde lo que ha significado para mí Paloma, transmitiros la luz que a mí me ha aportado y que realmente ha aportado a mucha gente. Paloma empieza en un momento, la verdad es que he dicho, yo flipo con la vida de Paloma, es que yo creo que con Paloma ha flipado todo el mundo desde que nació. Pero de hecho, en un momento en que las mujeres pues no estudiaban prácticamente, y menos unas carreras de ciencias, que es lo que cogió ella, tu hermana me parece que estudió ingeniería, tuvieron que hacer un baño especial para ella porque no había, que era todo de hombres, ¿no? Sí, ingeniera de montes. Era ingeniera de montes, fue la primera chica, y no había baño de chicas. Y los profesores le dejaban el suyo. Ah, bueno, pues o sea, entonces ella se marcha a Guatemala. Yo no sé si el chamán contactó con ella o ella contactó al chamán, porque realmente, aparte de la experiencia que ella cuenta, que es maravillosa, yo lo que viví es que de alguna manera es como si le hubiera puesto pues como una semilla que tenía que plantar precisamente en España. Regresar a España, se separa, porque entonces no había divorcio, se separa en un momento que no se separaba nadie, más bien me parece que se separó, porque ¿sabes cómo volvimos? No se separaba nadie, nada más que ella, se queda con 2 niñas y no se le ocurre otra cosa que ponerse a echar cartas. Ponerse a echar cartas ella, que claro, la llamaban la bruja Yeye, porque imaginaros en esa época que estaba tipificado en el Código Penal todo lo que tenía que ver con la violencia. Ella le daba lo mismo, se puso una falda corta y empezó a echar cartas a lo más granado, a lo más granado. Las consultas de Paloma pues podían durar 6 meses, 9 meses, un parto entero. Es una persona quería a lo mejor preguntar si iba a tener un hijo, tenía el hijo y todavía Paloma no lo había visto. Paloma. Y luego Paloma, yo no sé si es que seguía sus fantasmas o lo que hacía, pero se estaba cambiando constantemente de domicilio. Como no había redes sociales, nadie sabía dónde estaba Paloma, excepto sus fantasmitas. Ahora ella está viviendo cerca del M30, yo me imagino que desayuna, que come con todos ellos.
A mí cuando me habla de sus fantasmas, que es que parece que forman parte de ellas, yo no hago nada más que mirar alrededor, porque estoy convencida de que hay alguno. Yo vivía en la calle Pez, en un palacio antiguo, de esos que no dejaron el Bellas Artes que lo tirase, bueno, en una casa normal, pero en un palacio. Y le dije, Paloma, tienes que venir a mi casa porque aquí hay algo. Y dice, bueno, hay una presencia, pues vive con ella. Y no me dijo nada más. Se fue tan tranquila, a mí me dejó con la presencia. Luego vinieron los equipos a ver si tenía, sabía dónde estaba sentada. Bueno, esas son las experiencias. Paloma es... Hay en el libro algo que a mí me ha llegado muy profundo, es el lugar de poder. A mí me encantaría que algunos de ustedes pudieran, en algún momento de sus vidas, poder contactar con ese lugar de poder. Yo fui con Paloma, estábamos además 3 personas con unos nombres muy especiales: Paloma, Salud y Esperanza. Los 3 dábamos un curso. Y Paloma, el día anterior del lugar de poder, ¿tú te acuerdas que perdiste la voz? Se quedó con una disfonía que yo dije, como Paloma no puede hablar, a mí me da algo. O sea, es que nos daba algo, porque el curso ya había empezado, todo el mundo muy entregado, había de todo tipo, de todos, pero recobró la voz, yo no sé lo que ocurrió. Y cuando yo llegué a ese lugar de poder, sentí lo mismo que está reflejado en el libro. Yo tenía la sensación de que había como un embudo que yo me iba a meter por ahí. Yo me quería agarrar a algún sitio, pero no hacía falta, estaba como pegada en el suelo. Es la experiencia más fuerte que yo he tenido y que de alguna manera he podido percibir que hay algo más que no le sé poner etiqueta, no le sé poner nada, pero que está ahí y que existe. Y lo que ha significado Paloma es un poco... Paloma ha sabido aportar luz, una luz clara, a una España que de alguna manera todo esto era tan oscuro, todavía sigue siendo. Si ustedes se dan cuenta, todavía hay un punto aquí que no llega a lo que Paloma sabe, a lo que es la parapsicología, a lo que es el espiritismo que quizá tuvo lugar pues cuando empezaron las hermanas Fox, ¿no? en Nueva York y que luego en Inglaterra. Todos han tenido como un escalón. Y ha tenido que ser Paloma la que de alguna manera ponga un listón alto a todas estas mancias, que claro, se las ha estudiado todas. O sea, todas las mancias las sabe, todas, absolutamente todas. Pero es un poco la seriedad que tiene, lo que transmite. Y eso ha hecho que todos los niveles sociales, hasta los más altos, confíen en ella. Y eso yo, que de alguna manera pues puedo pertenecer a ese mundo. Bueno, al mundo pertenecemos todos. A mí cuando me dicen, esas como tú, digo, como yo, de que morena, rubia, de que ha nacido en Madrid. Yo para mí, Paloma, le podría decir que para mí es mi gurú, pero yo creo que es el gurú esotérico. La persona que de alguna manera os puede aportar luz en esos momentos de tinieblas que todos tenemos y que ella pega un salto, como su nombre, Paloma, y te da esa claridad, te lo transmite de una manera... que yo de verdad, muchísimas gracias, Paloma, por estar aquí, porque me hayas permitido estar aquí, por haberme permitido ser tu amiga y porque de verdad es que eres muy, muy especial. Muchas gracias. Bueno, y ahora me encanta pasarle este micro a una persona que adoro desde la primera vez que le vi el maquillaje, que le vi tan, yo qué sé, o sea, que le dije, por favor, no te endives nunca. Y él dice, ¿qué dices? Digo, que no te endives, que no te vuelvas digo. No se ha vuelto digo. Es una persona que vale todo lo que ustedes se puedan imaginar y más, que tiene una mujer maravillosa y encima es cercano, no es divo. Paso palabra. Buenas tardes a todos. Agradeceros, como ha dicho Javi, la presencia aquí. Además es un día complicado, un lugar complicado, un día complicado de la semana y hay muchas presentaciones. Sigo sin entender por qué ponen las presentaciones a la hora de pasapalabra, pero bueno. Agradecer también a la FNAC, que siempre trata a los autores de los libros muy bien, y también un honor estar con... Bueno, tú lo has dicho, pero lo iba a decir ahora mismo, ¿no? Una de las personas que por primera vez como pisé Telecinco me dio uno de los mejores consejos que nunca se me olvidará, y que a partir de ese momento, hace ya 8 años y medio, me convertí en su Tauro. Luego, siempre lo he dicho, Jiménez del Oso, JJ Benítez, Iker Jiménez y Javi Pérez Campos. A partir de ahí el legado, ya veremos a ver dónde acaba todo esto. Y luego Paloma, no sé por qué estoy aquí. En realidad no lo sé, es decir, nunca he visto nada, nunca me ha pasado nada, e inexorablemente me encanta el misterio. Me apasiona. Entonces, cuando recibo la llamada de Paloma,
y me dice, quiero que hagas el prólogo del libro. La primera pregunta es, ¿por qué yo? Y la segunda, ¿para qué me lo preguntas? Y sabe que voy a decir que sí. Y efectivamente le dije que sí. No sé por qué, pero le dije que sí, ¿no? Y cuando me puse a escribir digo, ¿y por qué he dicho que sí? ¿No? O sea, ¿qué le lleva a ella a preguntar a alguien como yo, es decir, que nunca ha vivido una experiencia, digamos, paranormal, por decirlo de una manera, o misteriosa, a pesar de todo lo que me apasiona? Y entonces hago un viaje en el tiempo, os voy a hablar de arte, ¿no? Que es otra de las cosas que me apasionan, y entonces recupero una anécdota que sucede en los años 80 en el Museo Getty de California. En ese museo, de repente llega un día un Kouros, una de las estatuas griegas, ¿no? Del arte, digamos, del arte más arcaico griego, una figura de un Kouros. Existen aproximadamente en el mundo alrededor de 200 figuras de estos Kouros, unas figuras que aparecen un poco imitando la postura de los dioses egipcios, ¿no? Andando. Y ese Kouros era perfecto, ¿no? Nunca se había encontrado un Kouros tan perfecto como aquel. Entonces, el director del Museo Getty de California y todos los demás estudiosos se ponen a hacer todas las pruebas posibles para averiguar si ese Kouros es de verdad o es de mentira, ¿no? Carbono 14, etcétera, 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 y descubren que ese Kouros es de verdad, con lo que le pagan una millonada a esa persona y exhiben ese Kouros, insisto, en el Museo Getty de California. Al año de repente llega un profesor de instituto, un profesor de historia del arte, y se queda delante mirando el Kouros y dice, Entonces, pregúntame por ello, por favor, el director del museo, sí, ahora mismo viene. Y oiga, ¿usted ha pagado por este Kouros? Dice, sí. Dice, es que este Kouros es falso. Dice, no, mire usted, hemos hecho todas las pruebas pertinentes, hemos hecho carbono 14, habíamos descubierto que el Kouros... Dice, no sabía decirle por qué, pero creo que este Kouros es falso. Bueno, pues ahí está, que era como un chaval, un demente un poco, ¿no? Que de repente empieza a criticar una figura que ha sido avalada por un grupo de científicos. Al año siguiente ya una profesora de historia del arte, a ese mismo museo, el Museo Getty, California, y se queda delante del Kouros, y se queda mirando ese Kouros. Dice, oye, por favor, pregunta de nuevo, además, como un año antes, ¿el director del museo? Sí, ahora viene. Y llega el director del museo, dice, no sé decirle por qué, pero este Kouros no es de verdad. Entonces el director ya se mosquea un poco y dice, bueno, es la segunda persona. Hasta aquí queda. Hasta que al año siguiente, el tercer año, vuelve un profesor de historia del arte, se queda mirando el Kouros y sucede exactamente lo mismo. Dice, es que yo no sabría decirle por qué, pero yo creo que este Kouros es falso. A la tercera va la vencida y efectivamente el director del Museo de California coge de nuevo el Kouros y realizan otra vez las pruebas. Al final se dan cuenta de que ese Kouros es falso. Ya sabéis que algunas pruebas, como por ejemplo en la Sábana Santa o en algún bolígrafo que han datado hace miles de años, pues el carbono 14 veces falla. No se habían dado cuenta, los tres profesores de historia del arte no sabían decir por qué, pero al final resultó ser que las uñas del Kouros de los dedos de los pies estaban mal talladas. Hoy en día, si vais al Museo Getty de California, veréis que pone Kouros, falsificación. Eso lo podemos llamar intuición, o como el doctor Gana diría, inteligencia intuitiva. Entonces, realmente, ¿por qué os cuento todo esto? Porque, como no sabía por qué estoy aquí y por qué estoy con Paloma, creo que ya lo sé, y creo que es intuición. Y esa intuición me dice que es bueno estar al lado de Paloma, y sobre todo que es buenísimo confiar en alguien como Paloma. Paloma en algún momento supongo que me dirá, algún día, por qué me eligió a mí. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí daros las gracias a todos por estar aquí, reñir un poco a mi hija porque ha traído tarde a mis nietas, dar las gracias a la editorial, a Vanessa, que ha venido para estar conmigo hoy, y a Laura Falcó, que puso fecha a la entrega de este libro porque me tentó de mala manera y ahí me metí a escribirlo. A todos vosotros que también habéis hecho un esfuerzo y que estáis aquí de pie, pobrecitos, porque hay poca silla, y sobre todo a estos tres amigos que tengo a mi lado, que están aquí porque tenían que estar los tres, porque Esperanza es colega, bruja, igual de bruja que yo, ya quisiera, igualito, amiga desde hace mucho tiempo, a Javier Pérez Campos, porque es mi caballero andante, le nombré caballero andante la primera vez que nos fuimos de aventuras y sigue siendo, y además ese título es muy envidiado por otros compañeros que también quieren ser y me dicen, y yo no soy también tu caballero andante. No, mi caballero andante es Javi y nada más. Y luego Cristian, porque es mi aprendiz de brujo favorito y por eso está aquí,
porque es brujo, aunque no lo sepa, porque no se deja. Pero en el momento que se deje, va a ser un brujo de primera. Porque ya sabes por qué estás. Bueno. Este libro, como el anterior, ha sido para mí una aventura. Cuando se escribe un libro, por lo menos yo, supongo que a Cristian y a Javi le pasa lo mismo, lo adora, se divierte, lo odia, lo sufre, luego ya no lo quiere volver a leer, luego ya lo lee y dice, pues no está tan mal, después vuelve a decir, pues no, pues en fin, toda ese sube y baja de emociones que se tienen a lo largo de la escritura. Y las prisas, claro, porque cuando hay fecha y hay que entregar, y las prisas, y no llego, y voy a quedar fatal. Y además yo tengo un hándicap, soy Virgo de signo del zodiaco, y somos perfeccionistas, y lo cual es horrible, o sea, de lo peor que le puede pasar a una. Pero realmente lo he pasado muy bien. Yo hablo de mí en ese libro, pero hablo mucho de los que yo llamo mis esforzados aprendices. Un grupo de personas que llevan conmigo pues más o menos 15 años, pues unos pocos más, otros menos, pero bueno, que llevan aguantándome, que tiene mucho mérito, y yo lo reconozco porque tengo mal genio, porque además me enfado, porque por ahí hay una aprendiz de bruja esforzadísima que dice que le daba capones cuando decía una tontería. No es cierto, eran simbólicos, pero ella dice que no, que le daba en la cabeza. En fin, ahí está ella haciendo así, reales, dice, como la vida misma. Bueno, y ellos son coprotagonistas de este libro mío. Hay algunos por aquí, pues está Merlín, por ejemplo, porque teníamos a Merlín también en el grupo. Unos cuantos que han vivido conmigo unas aventuras muy apasionantes. Sobre todo la aventura de aprender a desarrollar todas las capacidades mentales que tenemos todos y que pasamos de ellas de mala manera. Y pasar de la categoría de ver a la categoría superior de hacer, de actuar. En la tierra donde yo aprendí con mi chamán, no se hablaba de magia. La magia, cuando decías mago, pensaban en un prestidigitador inmediatamente. Ahí había brujos y chamanes. Y nada más. El brujo veía y el chamán actuaba, tenía más poder que el brujo. Los magos tienen más poder que los brujos todavía. Bueno, pues ya cuando volví a España, me empezaron los del más allá a dar la lata, o sea, porque me mandaban mensajes diciéndome que tenía que enseñar, que no podía seguir haciendo el indio. Y yo decía, pues si yo doy clases de tarot, si yo ya estoy enseñando, no, tienes que enseñar lo que has aprendido de verdad y tienes que ponerte a ello. Entonces por fin me decidí, después de mucho pensarlo, y dije, bueno, cuando haya un grupo de personas que quiera aprender y venga y me lo pida, empezaré a enseñar. Y hubo un grupo de insensatos que lo hicieron, que vinieron, y no me quedó más remedio que empezar a enseñar. Entonces este libro es un poco la historia de cómo han sido esas enseñanzas, esas clases y las aventuras que hemos vivido juntos, los aprendices y yo, en las que se han dado toda una serie de acontecimientos mágicos bastante apasionantes, desde mi punto de vista, claro. Yo espero que el que lea el libro también se divierta, porque también alguna de esas aprendizas también comentaba un día, pero si esto es mucho mejor que Harry Potter, porque realmente algunas aventuras han sido pues más o menos. Yo no quiero contar mucho más del libro. Bueno, sí os puedo decir que uno de los que me dieron la lata, porque se presentaba a verme, quiero decir que ese señor ya no estaba aquí, ¿verdad? Estaba en el otro lado, pero se colaba en mi bola de cristal
y venía a echarme la bronca porque yo no estaba haciendo lo que debía. Y resulta que ese señor se llamaba José Navarrete. Vaya por Dios, José Navarrete. Y cuando digo, ¿pero cómo, José Navarrete? Me contesta, tienes poca idea de la historia de la familia. Pues este José Navarrete había sido espiritista y era diputado en las Cortes Constituyentes del General Prim. Y fue uno de los que presentó un proyecto para declarar el espiritismo asignatura docente en la universidad. Parece que se aprobó, pero como esas cortes duraron 2 telediarios, pues no se llegó a aprobar y nunca fue una materia docente. Y ese fue el que más insistió. Y ya me ponía muy nerviosa. Y entonces ya decidí hacer caso al tío José y empecé a enseñar, luego empecé a escribir y ahora ya pues hay 2 libros en la calle que espero que gusten y enseñen, abran puertas. Cuidado, que no es un manual de brujería, es un libro que abre puertas a los que quieran seguir aprendiendo por su cuenta. Yo creo que yo no tengo mucho más que decir, pero ahora creo que vosotros podéis preguntar todo lo que queráis y yo estaré encantada de contestaros siempre que sepa y pueda. Pero yo lo haré con mucho gusto. A ver quién abre fuego. No me digáis que no tenéis preguntas. Entonces no podéis ser aprendices del brujo. Hola, buenas tardes. Hola. A ver, creo que se le ha hecho muy pequeño esto porque somos mucha gente la que la admiramos, a todos, a usted, y estamos justo... Yo quería saber si el primer libro que leí, y me ha encantado el chamán, el comportamiento que tenía, y si usted pudiera volver a aquel libro, si usted volvería a hacer lo mismo con el chamán, cómo vivió con él y cómo aprendió con él y después que ya lo dejó de ver. Yo volvería encantada si pudiera volver a ver a mi chamán. Mi chamán ya no está aquí, o sea que ya no puedo verle yéndome a Guatemala, pero yo volvería encantada a seguir aprendiendo con mi chamán, a seguir viviendo esas experiencias mágicas que me cambiaron la vida, a seguir recibiendo sus broncas, porque se me echaban unas broncas gloriosas, y seguir aprendiendo, que me enseñara más. Nunca se acaba de aprender. Una de mis aprendizas también, en una ocasión, me decía, en una ocasión además que me puso en una situación muy comprometida, porque según ella yo podía parar el viento en un acontecimiento campestre que teníamos, una fiesta de cumpleaños en el campo, en un sitio maravilloso, que tenían que hacer una paella en el campo, ¿verdad? Y se levantó un ventarrón terrorífico y aquella hoguera, aquel fuego de la paella, no había quien lo ordenara, la paella no se podía hacer, aquello iba a ser un desastre. Y entonces esta chica, que anda por ahí, por cierto, vino y me dijo, jefa, tienes que hacer algo, porque si no, esto va a ser el desastre total. ¿Y yo qué voy a hacer? Los elementos son los elementos y tienen sus caprichos. Y me dijo, ¿no dices que eres bruja? Pues para el viento. Y yo le contesté, perdona, soy bruja, pero no soy la bruja con mayúscula, ¿no? Lo intenté, no salió mal, la cosa no salió mal, todo hay que decirlo, pero yo soy aprendiz también, yo no lo sé todo, ya me gustaría saberlo todo, y me gustaría muchísimo volver a ver a don Diego aquí y seguir aprendiendo con él, porque fue el que me abrió la puerta, además. Muchas gracias. A ti.
buenas tardes, Paloma. Hola. Y bueno, mi nombre es Rosario Herrera y llevo muchos años estudiando energías. Yo, bueno, pues soy una pequeña aprendiz de brujo porque pues he ayudado a alguna gente a limpiar lugares porque, bueno, pues lo estaban pasando muy mal. Hasta hace pocos días, pues bueno, una persona era atacada por cierto ente o como le queramos llamar. Y bueno, realmente yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué me dirías o qué me aconsejas? Porque creo que tu libro me va a ayudar a seguir andando en este campo. Yo, pues bueno, sigo estudiando, no paro de estudiar porque para mí estudiar es tan importante como comer y aprender es tan importante como respirar. Eso es. Entonces, me gustaría que me contestaras a mi pregunta. Muchas gracias a todos. Bien, vamos a ver. El territorio de los entes que atacan es un territorio muy resbaladizo. Yo que llevo, bueno, 2000 o 3000 años viviendo en la frontera entre las realidades, nunca me he encontrado con un espíritu maligno, nunca he visto actuar a un demonio y pongo muy entre paréntesis esos espíritus o entidades que atacan. Ahí creo que eso se mezcla muchísimo con problemas y cuestiones de aquí, no de allí, ¿sabes? De problemas emocionales, de desorientación psicológica, que habría que tratarlos más aquí que allí. Así que yo lo que sí te recomiendo es que tengas muchísimo cuidado cuando toques esa línea. No te hablo yo de las muchas presencias que hay, de los muchos fantasmas que hay en las casas, porque vienen, porque necesitan algo, porque tienen que comunicar algo, porque tienen cosas pendientes aquí, porque están muy aferrados aquí, que eso sí, y esos llaman la atención y son los que organizan esos poltergeist tan floridos y bien. Pero en la otra cuestión, yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es quitar el miedo a esas personas, porque muchas veces son sus miedos los que crean esas entidades que no existen realmente, ¿sabes? Seguir estudiando, seguir aprendiendo, eso lo puedes hacer, pues vamos a ver, leyendo libros, que supongo que habrás leído muchos libros. Que era muy chiquitita, mi padre me llamaba la traga libros. Muy bien, muy bien. Bueno, pero luego lo ideal sería que te buscaras un maestro que te pueda dirigir, ¿sabes? Tengo una maestra que, no sé si la conoces, es Encarna Navarro. No. Es reflexóloga polar y bueno, ella pues también es muy parecida a ti. Vale. Porque ella se comunica con los demás allá. Muy bien. Pues he aprendido mucho de ella. Pues vale, pues sigue aprendiendo, pues sigue con tu maestra. Si tú tienes confianza en ella y ves que tú progresas, no cambies, sigue con ella. Y aguanta, que eso es muy trabajoso, hija, son muchos años. Hola, buenas tardes. Hola. Me he animado, no sé cómo. Me parece bien. Sí, a ver, siempre he sentido que tengo que prestar atención a ese tema por cosas, ¿no? Que me pasan de pequeña y tal, pero siempre me echo la longi porque creo que me aparta de lo que yo en realidad quiero hacer, ¿no? Que es mi profesión, lo que hago ahora mismo. Pero preguntaba, para comenzar a hacer un poquito de caso, a escuchar, ¿por dónde podría tirar? O sea, ¿qué puedo hacer para saber por dónde ir? Porque hay muchas cosas, hay tarot, hay energía, hay yo qué sé, pero estoy muy enredada, ¿no? No sé cómo empezar. Es muy difícil contestarte a eso. Yo tengo mi sistema, ¿sabes? Y todos los que quieren aprender conmigo tienen que empezar por un curso de tarot. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la magia? Y no, sí tiene.
el tarot es una filosofía, es una simbología, es algo importante, pero sobre todo es un instrumento maravilloso para abrir los canales de la mente. Es el que te abre la puerta. Y luego ya a partir de ahí hay que empezar a desarrollar las capacidades extrasensoriales. Y eso hay que hacerlo con un maestro. A base de trabajar, de hacer muchos ejercicios de concentración, de focalización, de paciencia mayormente, y ir abriendo y avanzando en el desarrollo de esas capacidades. Unas personas tendrán más sensibilidad para la evidencia, otras para la sanación, otras para la radiestesia. Entonces irán encontrando su instrumento, su herramienta para seguir. Y luego ya la tercera fase de todo este aprendizaje es la fase de empezar a aprender y a saber canalizar la energía pertinente para lanzarla a un objetivo aquí, en este plano, y con eso modificar un poquito la realidad. Eso es ser mago. Hola, maestra. Buenas tardes. Hola, Celia, aprendiza. Pues nada, es que me has dejado un poco al hablar de tu pariente. Yo que soy bióloga, pues es que... Ponte el micro, póntelo ahí. A ver, yo que soy bióloga pienso, pues entonces este Paloma tiene ahí en el ADN pues un gen que transmite, que ha transmitido su pariente, que lo tiene Paloma, y yo te quiero preguntar, ¿tú has mirado el ADN de tus nietas? Porque lo mismo tenemos dos niñas. A ver, efectivamente, yo tengo un gen o dos, porque uno es el tío José, pero otro es mi abuela, que era más meiga que ni te cuento, ¿eh? Y mis brujillas no les he mirado el ADN porque no tengo microscopio. Pero vamos, si no, se lo miraría encantada. Pero yo sé que son brujis las dos, porque ya hemos estado mirando bola de cristal y eso, ¿a que sí? ¿A que hemos visto bola? Claro. Y ya apuntan maneras, ¿sabes? Apuntan maneras. O sea, y con la abuela que tienen, porque además, ten en cuenta una cosa, Lola, que es la que está sentada en el suelo, Lola es la fotógrafa autora de la foto de la contraportada de este libro, que me la hizo en la Feria del Campo. Y Bruna es la manager de Lola. Porque Lola escribe. Lola escribe. Entonces escribe cuentos, pero como es más vaga que ni sé, me ha escrito uno y ahora le cuesta mucho escribir más. Que son historias de la superabuela bruja y de las supernietas, no te creas tú que... Entonces yo sé que ellas ya están por ese caminito. Yo las empujo. Que va a seguir la cosa, ¿no? Que siguen los genes. Sí, los genes no se paran. Enhorabuena. Muchas gracias, Celia. Hola, Paloma. Buenas tardes. Hola. Yo tuve la suerte de estar en la presentación del primer libro. Recuerdo que aquel día te pregunté si en alguna de tus experiencias habías tenido contacto con algún animal. Entonces tú me remitiste a un capítulo que tenías, me parece que se llamaba Amor de Perro, sí, un señora. libro que lo leyera. Sí. Lo leí y lo disfruté mucho. Es un capítulo muy cortito, pero muy bello. Y explicabas que era pues la primera ocasión en la que habíais, tú y me parece Daniel, que está aquí, sí. Los dos estábamos en ese caso. Era la primera vez que teníais contacto con un animal que había venido del otro lado de la frontera a guiar a un ser humano a pasar al otro lado. Sí. Más adelante hablas también de otra experiencia con otro perro, pero bueno, ese parece que está más en la frontera, en tu propia casa. Entonces, pues yo quería que una vez que has expuesto esos relatos y esos hechos, que te mojaras un poquito más y que contaras tus conclusiones o tus hipótesis, porque no sé muy bien cómo llamarlo, sobre, pues bueno, qué pasa con esos seres si tienen esa capacidad de estar a uno u otro lado, o cómo lo interpretas tú esos hechos que has vivido.
Bueno, no es, verás, esas dos experiencias están ahí. El perro que vivía en mi casa era un perro fantasma, que estuvo una temporada viviendo, paseándose por el pasillo y luego desapareció. Pero no era mi perro Zas, era otro perro que yo no conocía. O sea que le debió gustar la casa y se quedó un rato. Luego hemos tenido, Daniel y yo, otra experiencia de ese tipo, muy bonita, porque en un caso que fuimos los dos en una pequeña ciudad cerca de Madrid, resulta que un caballo maravilloso, vino a buscar al fantasma, su dueño, al que le encantaban los caballos, vino a buscarlo y se lo llevó. Ese se fue a lomos de caballo, para el más allá. Bien, no sé, no te puedo dar una hipótesis. Los investigadores y los que me cuentan, revelan cosas del otro lado, dicen que los animales que han vivido muy en contacto con los humanos, las mascotas de los humanos, que han recibido amor y que han sentido amor por esas personas, sí tienen una trascendencia en el otro lado. Desde luego, el perro era el perro, mi fantasma era mi fantasma y el caballo era precioso. Sí, mi pregunta era también, porque bueno, yo soy naturópata. ¿Dónde estás? Ah, ahí. Soy naturópata, también estudié maestría en registros acásicos y quería preguntarte qué opinión tienes tú de la maestría, del Reiki, de todas estas energías que están en la actualidad y que, bueno, pues que si de alguna manera todo esto o todo este campo nos ayuda mucho, a mí personalmente desde luego me está ayudando mucho también a conectar con las personas y con el porqué de sus problemas y el porqué de sus enfermedades. Soy terapeuta también, soy quiromasoquista, trato a bastantes personas y bueno, quería saber qué opinión tienes tú personalmente sobre todo esto. A ver, yo te puedo hablar sobre todo del Reiki, porque los registros acásicos los conozco poco, pero el Reiki a mí me parece algo interesantísimo. No sé si llamarlo ciencia, ¿es ciencia, Daniel? Es arte, yo creo, es mucho más arte que ciencia. Magnífica de canalizar la energía, tiene unos resultados muy positivos en la sanación de personas, sobre todo, yo diría, sobre todo en la armonización de la energía de esas personas. O sea, para tus masajes te tiene que servir maravillosamente y además te ayudará muchísimo a sentir con las manos. O sea que yo soy una enamorada del Reiki. Yo he hecho cursos de Reiki con Daniel Chumillas, que es maestro de Reiki, y me gusta muchísimo. Y por aquí tengo otra amiga que Lourdes, que anda por ahí y que maneja el Reiki, que es una maravilla también, o sea, que alumna de Daniel también, alumna aventajada, esa es mejor que yo. Hola. Paloma, a veces en nuestras casas o en nuestros trabajos, en los sitios donde habitualmente estamos, podemos sentir una voz, o vemos algo, una sombra, o veo una masa negra en un rincón. Has mencionado que a veces pueden ser creaciones nuestras malas energías, nuestros rollos, nuestros problemas, miedos. ¿Es posible que exista algo que no hayamos creado nosotros, que venga del otro lado? ¿Cómo identificar cuándo es una cosa o es otra? Verás, claro que es posible. Hay otras realidades, además de esta, hay otros mundos, además de este, y hay conciencias inteligentes en esos mundos, parece ser. Los últimos trabajos científicos que se están llevando a cabo ahora, que a mí me parecen interesantísimos, son sobre la deslocalización de la conciencia. Y
están llegando a la conclusión de que la consciencia sobrevive a la muerte cerebral. Y sobrevive y vive en otra realidad. Sigue viviendo. El cerebro muere, el cuerpo muere, pero no el espíritu. Luego, naturalmente, que hay presencias que aparecen desde el otro lado, desde el más allá al más acá. Yo te lo puedo asegurar porque hablo con ellos y los veo. Y interactúas con ellos, te dicen, te cuentan. Eso es real. Ahora, hay luego otra serie de fenómenos que también se ven, pero que son impregnaciones, es decir, una imagen de una situación que se vivió en un tiempo determinado queda en la atmósfera, en el éter, y cuando alguien la decodifica esa información, vuelve a ver la escena que se produjo en aquel momento, en aquel lugar, en aquel tiempo, pero no está viva. No quiere decir que ellos estén ahí. Ellos están cuando se comunican contigo, y si no, no. Y luego esas presencias oscuras que se ven, esas sombras, muchas veces no son reales. O sea, son la mayoría de las veces productos del miedo. Cuanto menos miedo, menos sombras. Ahora, el que tú sientas una presencia puede ser real. Tú no la ves, no tienes esa capacidad, pero sí tenemos la capacidad de sentir. Tengo a alguien detrás. A veces nos volvemos, tengo a alguien detrás. Y no hay nadie, pero en las casas, a veces, pues puede haber esa presencia que aparece. Normalmente son presencias inofensivas. No tienen poder para hacernos daño. No tienen poder los del otro lado para hacernos daño. No hacen daño. Pueden ser impertinentes, pero en fin, eso es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hola, buenas tardes. Hola. Un placer poder verla. Estábamos deseando tener la oportunidad y ya ha pasado. Muchas gracias. Mi pregunta era porque en mi casa, mi madre, mi hermana y yo, desde hace mucho, desde siempre, hemos visto pues, personas que no están aquí. Yeah. Sí, y conjuntamente y por separado, no solo en casa, sino en otros sitios, no es del mismo lugar. Entonces, sobre todo mi hermana pequeña es la que más ve, incluso siente, y a veces pues le han pasado cosas más fuertes y a ella le da mucho miedo eso. Se ha puesto piedras, se ha puesto ahí a ver si en vez de abrir caminos, le cierran caminos porque ella se muere de miedo. Entonces era para ver si nos podía aconsejar, y en esos casos de tanto susto, de tanto por delante que lleva ya para cerrar ese camino, está la pobre ya chepa para adelante. De verdad. Sí, porque le da muchísimo miedo, nunca quiere saber más nada, y es la que más fuerte es en ese aspecto, pero... Y entonces a ver qué nos recomienda, y cómo ves tú también a esas personas que no quieren ver. A ver, tienen todo el derecho del mundo a no querer ver. Claro. Igual que yo tengo el derecho a quererlo. Sí. Igual. Pero no es el sistema ese de cerrar puertas. Yo creo que lo que tiene que hacer primero es reconocer que los ve. Sí, todos lo sabemos alrededor de ella. Bueno. Lo que pasa es que ella no quiere, pero sí. Bueno, sí. muy bien. Pero verás, entonces, cuando los vea, lo único que tiene que decirles alto y claro: no eres bien recibido aquí, vete. Sí. Se van. Ya está. Nuestra abuela, que nos sigue, también veía. Y ella siempre nos dijo que cuando fuéramos a ver a alguien, que nos dijera, que tenemos que recordar siempre la frase: de parte de Dios te manda, me digas qué es lo que quieres. Siempre eso. Claro. Pero tanto el miedo le da que se queda: de parte de Dios te mando, de parte de Dios te mando. Se lo diré. En vez de eso, aprende la otra frase. Bueno, pues lo mejor es que diga vete y ya está.
Otra preguntita. A ver. Se decía hace pocos días, porque yo soy fan de Cuarto Milenio, y cuando está hace más. Entonces decía una parte del sueño que a mí me suele pasar, que a las 3 de la mañana duermo como a las 11 o las 12 y a las 2 estoy despierta. Es imposible dormir. Y me ha adoptado una gata para que me haga compañía porque vivo sola. Y hasta las 4 no duermo. Es imposible dormir, parece que algo me molesta y está ahí. Eso es todos los días. Ahora, en una ocasión, cuando tenía 12 años, mi abuela estaba muy enferma, estaba comiendo por sonda y ya estábamos hablando de desconectar y todo eso mis padres. Esa mañana yo he soñado, esa noche soñé que mi abuelo se murió y estaba en un ataúd con un traje negro y corbata. Entonces, al despertarme le cuento yo a mi madre mi sueño y me dice, seguramente tu abuela ya se ha muerto. Pero a la media hora llama a mi padre y le dice que se había muerto mi abuelo. Entonces, en el funeral de mi abuelo, él estaba igual que en mis sueños. Decía que los sueños a lo mejor son, pero hay sueños que en realidad, sin pensarlo, sin uno desearlo, se convierten en realidad. ¿Eso cómo usted lo puede aclarar? A ver, a esos sueños se llaman sueños premonitorios. Y es en esos sueños tú te adelantas al tiempo, porque el inconsciente tiene mucho conocimiento y es muy sabio, y aflora al consciente, te adelantas al tiempo y entonces ves esa escena que se va a representar 4 días después, o 3 días, o una semana, los sueños premonitorios son bastante frecuentes. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún sueño premonitorio. Otra cosa es que lo sepas identificar, y si no es muy claro y que no te des cuenta que era premonitorio, normalmente hasta que no ocurre el suceso no te acuerdas ni te das cuenta. Y a veces incluso cuando ocurre el suceso, como los sueños se manejan en símbolos, muchas veces no sabes traducirlos. Pero eso es así, es la realidad de la vida. ¿Y eso de que uno se despierta a las 4 de la mañana? Eso ya, porque eso ya es una cuestión de aquí. Se oyen muchas cosas. Yo he oído decir que viene alguien, un espíritu que viene y te despiertas porque él está ahí en la habitación. No. Y dice que yo normalmente cuando me despierto tengo muchísimo sed. Por eso te despiertas, hija. Por eso te despiertas. Y es todos los días, pero cuando me pasa eso, normalmente no todos los días de la sed, pero sí que pasa eso. Mira, los espíritus no despiertan a nadie, solamente lo hacen las ánimas del purgatorio. Y las ánimas del purgatorio lo hacen cuando tú se lo pides. Y tú le rezas un Padre Nuestro a las ánimas del purgatorio y les dices que te despierten a las 8 de la mañana y te despiertan. Y eso es así, pero porque se lo has pedido tú, ¿eh? Si no, no. Eso tiene que ver con un trastorno del sueño o con un hábito del sueño, o una cosa totalmente de aquí, ¿sabes? A ver. Hola, buenas tardes, Pablo. Hola. Soy muy tímido en estas cosas, pero tenía 2 preguntas y una de ellas les acaba de decir que esas personas que están del más allá no hacen daño, no hay que temerlas. Yo reconozco que soy muy seguidor del Cuarto Milenio y a veces veo cosas que me llaman mucho la atención, y esas personas que juegan con un tablero de Ouija y son atrapadas o que llegan a ser poseídas, esas personas. No, nadie es poseído. El demonio no posee a nadie. Al demonio como persona, al demonio personal, como con nombre y apellido, fue una cosa de Santo Tomás de Aquino. Antes de Santo Tomás, San Agustín decía que los demonios solamente se presentan de noche y en las fantasías de los humanos. Que el demonio puede introducir malos pensamientos en un hombre, pero nunca entrar en él.
O sea que esas, por eso hay mucha mitología en esa historia de los demonios y los espíritus malignos. A mí cuando me escriben, porque yo recibo muchísimos correos a los que contesto religiosamente, y tengo muchos correos de personas de estas, y las entidades y tal. Se los mando a un exorcista, que es el especialista en entidades. Yo no, desde el territorio no lo trabajo. Entonces, el tablero Ouija... Bueno, el tablero Ouija, espérate. ¿No es una puerta que hay que tener? No. El tablero Ouija hay que tener muchísimo cuidado y no hay que jugar a la Ouija como hacen los adolescentes, que son los apasionados de la Ouija. Porque lo que sí, tú no sabes qué puertas abres cuando utilizas la Ouija. Tú no sabes con qué nivel de energía conectas. Entonces puedes conectar con un nivel de energía muy primario y que luego en tu casa se monte un poltergeist. O sea, pero no ser poseído por nadie. O sea, eso no. Ahora, que te den un susto, que te mienten muchísimo, porque la Ouija miente muchísimo, que no sabes si es alguien del más allá o es sencillamente el inconsciente del grupo que está funcionando y dando respuestas, que la telepatía está funcionando y está dando respuestas. O sea que es una herramienta muy primitiva para investigar en serio. Y no recomiendo su uso. El padre Pilón, que era nuestro jefe, el jefe del grupo EPTA de investigación, nos lo tenía prohibidísimo en la utilización de la Ouija. Vale, mi otra pregunta, que no sé si atreverme aquí o en privado. Atrévete, tú atrévete. Sí, me voy a atrever por si hay alguien que también le pasa. Claro. Yo, bueno, antes ha comentado esta señorita que tiene o ha tenido como sueño, lo de los sueños premonitor. Yo eso no es, yo sinceramente veo también cosas, pero yo no tengo que estar dormido. Yo a lo mejor estoy en cualquier sitio y me quedo como en otro mundo y me empiezan a venir imágenes o de cosas, y he tenido a veces bastante miedo porque yo, por ejemplo, he tenido la sensación a lo mejor de que estos atentados que ha habido ahora ya iban a suceder, o el 11S también, y con amigos también les he advertido, oye, ten cuidado con esto porque creo que puede pasar. Esto solamente quiero saber, ¿se puede quitar de alguna forma? Yo no quiero... Otro que no quiere. Bueno, vamos a ver. Eso es una capacidad que tú tienes. La tienes de forma natural. O sea, eres muy perceptivo, muy sensitivo y tienes una gran facilidad para alterar tu estado de conciencia. O sea, entrar en un estado de conciencia expandido, que eso es lo que te pasa. Y dice, cuando estoy así divagando, clic, has hecho un clic y has cambiado tu manera de percibir. Y entonces te vienen esas visiones, digamos, porque tienes esa capacidad, es capacidad de evidencia. Esa la tienes. Déjala pasar, nada, no le hagas caso. Cuando entres así en ese estado, vuelve a tu ser y la visión desaparecerá. Sí, mi miedo es por si yo veo por ejemplo, algún amigo o algo que, claro, de decir, a ver, se lo tengo que contar, porque hubo un caso de que yo era en las fiestas, a lo mejor de un pueblo, y yo esa persona hacía muchísimos años que no la veía, pero de repente me vino y dije, le va a pillar el toro en los encierros, y dije, esto se lo tengo que decir, pero dices como, bueno, esto será casualidad o que me ha venido así, y claro, no lo acepto, y claro, ese día le pilló el toro. Ya. Mira, el toro seguramente le hubiera pillado de todas maneras, porque tú le dices a tu amigo, oye, verás, no corras los toros, porque yo he visto que te va a pillar un toro, y te dice, anda ya. Con lo cual, tú le puedes decir, sería mejor que no corrieras los toros, no sé, me da la impresión que no te va a ir bien. Y lo dejas ahí y ya está, no le dices nada, porque no le dices porque lo sabes, porque es que el otro dice, pero bueno, tú andas... O sea que normalmente con estas visiones no cambias el destino, ¿sabes? Buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta también va un poco relacionada a los sueños, porque yo con los sueños soy
bastante sensible, he tenido varios sueños premonitorios y a raíz de tu último libro me di cuenta de que también tuve un viaje astral. Ah, qué bien. Sí, cortito pero astral. Pero productivo. Productivo, simplemente estaba siguiendo a ella. Bueno. Entonces yo sueño, la verdad es que de vez en cuando, bueno, últimamente han bajado un poco, pero últimamente soñaba mucho con sombras que tenían forma. Unas veces tenían forma definida, se me representaban un poco como el diablo. No me cuentes del diablo. No, o sea, que veía, pero otras veces no. O sea, y entonces yo cuando veo las sombras, independientemente de que yo vea la figura, solo veo una figura, veo negro, entonces yo me asustaba bastante. Entonces yo empiezo a saltarme, mi marido me despierta y no pasa nada. Hasta que un día yo me dijo, me voy a enfrentar a ello porque no pasa nada, no tiene por qué pasar. Entonces me enfrenté a ella y entonces bajó. Pero mi pregunta es, en los sueños, tú dices que los demás allá no tienen, o sea, no hacen nada y tal, pero en los sueños cuando son sombras que parece como que muy real. Vamos a ver, punto 1, esos no son sueños premonitorios. No, eso no, nada. No, eso no tiene Eso normalmente se llaman pesadillas. Sí. Y esos son tus fantasmas personales. Tus fantasmas personales que aparecen en forma de sombras. Claro, y es que el último sueño además que tuve fue una sombra negra. No tenía ninguna intención de hacer daño, se acercó a mí, me dijo hola, yo le toqué el brazo creyendo que era mi marido. Y era un osito súper delgado, súper delgado. No más, no pasó nada más. Ya. Yo me defendí, ya está. Ya está. Esos son los fantasmas personales. O tus miedos, o creaciones tuyas del inconsciente, pero pertenece a ti. Te pertenece a ti, ¿sabes? Ajá. No es nada del más allá. Vale. Gracias. Nada. ¿Había una persona por ahí detrás? No. A ver si me recibe. Luego tú, vale. Hola, buenas. Soy Hola. Rafael, no sé si te acuerdas, que te fuimos a visitar hace un mes. Hola. Me acuerdo. Pues mira, yo tengo una pregunta. Vamos a ver. Todas las religiones asiáticas ven todo el tema del espiritismo muchísimo más común que nosotros. Es menos raro para ellos. La religión Shinto, el budismo y todo esto. Pero todas esas religiones creen en la reencarnación. Entonces, leyendo sus libros, todas estas teorías parece que van un poco en contra de la teoría de la reencarnación. ¿Qué es lo que piensa usted de la reencarnación? Yo no te puedo decir si existe o no existe. No la rechazo en absoluto, pero tampoco doy fe. Porque los fallecidos con los que yo me comunico no me han hablado nunca de reencarnación. Entonces, como lo que yo sé es de primera mano, quiero decir que yo no tengo una cultura muy amplia en el tema, conozco todas las teorías de la reencarnación y demás, pero yo no puedo darte una explicación. A mí me han hablado personas que dicen que son videntes, de que yo he sido un viejo árabe en el siglo II, una monja en el Camino de Santiago en el siglo XIII. Con esa sí que me identifico mucho porque aquella monja era insoportable y tenía mucho genio. Entonces pensé que a lo mejor era verdad. Pero yo no lo sé. No lo sé. Ahora, ahí lo tengo, ¿eh? A lo mejor cualquier día de estos me cuentan y digo, pues sí, existe. A lo mejor un fantasma de hace 200 años, eso digamos va en contra de... Claro, pero es que yo he hablado con personas de hace 300 años y no están aquí. O sea, están ahí. Vale, muchas gracias. Esta es la última pregunta porque luego tiene que haber tiempo para las firmas y eso, la tiene llena. Hola, muy buenas, Paloma. Hola. Mi pregunta es si, hablando de todo esto de la energía y demás, quería saber si nosotros podamos sentir, ¿cómo lo explicaría? A alguien cerca que no está con nosotros. Me refiero espiritualmente, de la manera que sea. Le comento esto porque, yo siempre he estado muy, muy, muy unida a mi abuelo. Mi abuelo falleció ahora en julio. Y era la persona con la que yo estaba siempre a todos lados, me crió,
me enseñó todo lo que sé. Entonces, claro, digo esto porque hace como cosa de... Bueno, mi abuelo murió en julio, diríamos que a lo mejor por el año anterior, por las mismas fechas, que fue cuando falleció mi abuela, que murieron los dos meses seguidos. Me acuerdo que... ¿Cómo se lo he explicado? Yo siempre sentía que mi abuelo iba a morir muy pronto. Entonces era como que... Como señales, notaba como cosas, no de él, porque él estaba, en esa época estaba perfecto, de salud, no tenía nada. Pero, no sé, y ahora que ya llevo un tiempo fallecido, yo no soy de aquí, llevo poco tiempo aquí en Madrid, y quería preguntarle si esas energías pueden también viajar y acompañarte. En mi caso, yo soy de Almería, y no sé, es como una cosa muy rara, entonces quería preguntar si eso es posible. Tu abuelo puede estar ahí y puede venir a verte y lo puedes sentir y a lo mejor incluso verlo, si te pones un poquito bueno. Sí, sentirlo, pues ya está, pues nada, salúdale. Y desde luego esas energías pueden viajar mucho más deprisa que nosotros. Incluso tener ese vínculo emocional. Ese vínculo emocional permanece siempre. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues ya está. Ya